Argentino, Diego Giacomini. Diego, sabe que yo lo presentaba recién y decía que bastaba con ver dos canales ayer de televisión, donde estaba por un lado Patricia Bullrich y por otro lado el presidente Milei, y parecían dos discursos encontrados, aunque son dos exponentes importantes de lo libertario. Milei con la defensa indiscutida de Manuel Adorni, y Patricia Bullrich casi diciéndole: flaco, presentá los papeles y los tenéis y dejá de dar vuelta, ¿no? ¿Qué sensación tiene usted de este presente, ¿no? Donde Milei se muestra de una manera incondicional con un ministro que ha perdido todo prestigio? A ver, punto número uno, prestigio nunca tuvo. Bueno, sí, es cierto, la palabra no es la justa. Sí, es cierto. Prestigio nunca tuvo, porque intelectualmente es muy mediocre. Lo que ha pasado es que ha aflorado información que antes estaba oculta. Información que a mí no me sorprende en lo absoluto, conociendo el paño. Ahora, dicho esto, a mí me parece que, por un lado, vos nombraste a una burócrata que vive de la política institucional hace 3 décadas, que tiene en su haber más partidos políticos que camisetas de fútbol el Loco Abreu. Buen ejemplo. Con lo cual, ponerla como referente libertaria o de lo que sea, para mí no es correcto. Es una persona que obviamente actúa siempre en su propia conveniencia, pero no lo hace con su dinero en el sector privado, sino con todo lo demás, y lo suele hacer en contra nuestra. Punto número uno. Punto número dos, del otro lado, el Poder Ejecutivo Nacional, a mí me parece que primero y ante todo no está entendiendo, se inventa una realidad paralela, vive inventándose realidades paralelas, porque es un negador serial de la realidad tangible, fáctica, de todos los días que nos rodea, porque quiere que la realidad sea como él quiere que sea, cuando está a años luz de ser así. Y ese es lo primero que leo cuando defiende a quien defiende. Segundo, la otra cosa que leo es que lo defiende porque en esa falta de conexión con la realidad, él se debe creer muy importante y que está por arriba de todo, y que entonces nada le puede pasar, porque es uno de los políticos más importantes del mundo. Entonces estas pequeñas cosas de la política doméstica no le interesan, las desprecia y siente que no va a pagar costos, porque si sintiera que pagara costos, dado que es una persona bastante miedosa, actuaría de otra manera. Después, posteriormente, el tercer ingrediente que se me ocurre: escucha esta idea de que en la macro se va muy bien y en a la micro le va muy mal. ¿Usted cree que efectivamente hay dos Argentinas, o que la macro no está tan bien como nos quieren hacer creer? Bueno, esto es teoría económica dura. La macroeconomía tiene fundamentos microeconómicos, con lo cual es imposible que la macro vaya bien y la micro vaya mal. ¿Por qué? Porque, repito, los pilares de la macro es la microeconomía. A ver, el que produce bienes y servicios, el que genera empleo, el que genera riqueza, el que comercia, es la empresa de todos los tamaños, muy chica, pequeña, mediana y grande, de todos los sectores de la economía: bienes, servicios, mercado internista, exportadores. Y en ese crisol, si a la mayoría le va mal, es imposible que, si la micro no comercia, no produce, destruye empleo, caen los salarios, la macro vaya bien. Es imposible, sería una suerte de magia. Es como que me digas: no, un auto de Fórmula 1 anda bárbaro, pero tiene los frenos rotos, tiene la goma gastada, la dirección le tiembla.
el motor pierde aceite. No, es imposible entonces que ande bien. ¿Se comprende? Sí, digamos que se necesitan unos de otros, Diego. O sea, la macro es asimétrica. Sí. No puede generar el bien de la micro, pero sí puede generar mucho daño. Y es condición necesaria que la micro vaya bien para que la macro pueda ir bien en forma sostenible y permanente. A ver, fíjense, le va mal a la industria, le va mal al comercio, le va mal a la construcción y le va mal al turismo. Esos sectores generan 6.5 empleos de cada 10 en la Argentina. ¿Ok? Y en Argentina las grandes empleadoras son las micropymes y las pymes. Entonces, si le va mal a la mayoría de la economía, a la macro no le puede ir bien. Diego, ¿Se comprende? Sí, clarísimo. Usted conoce muy bien a Milei. ¿Usted cree que tiene la capacidad suficiente, que tiene la formación suficiente para ser presidente? Hace 5 años que vengo anticipando todo lo que sucede y vengo tratando de explicar que la respuesta a tu pregunta es negativa. Que no está en condiciones de ser presidente. La gente busca un salvador y realmente la apuesta de la gente, cuando uno indaga en la evolución histórica de la vida profesional, social de Milei, está reflejada en su manera de conducir el Poder Ejecutivo nacional. Y los resultados son negativos. A ver, el votante suele tener un pensamiento mágico, y yo lo vengo explicando hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El pensamiento mágico, ¿dónde se ve? El votante pretende, o espera, o tiene fe, llámalo como quieras, que venga un político institucional y le arregle todos los problemas de su vida cotidiana. ¿Ok? Sí. El trabajo, el salario, que las empresas anden bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad el político institucional, desde la política, está haciendo su negocio. Y como su negocio se financia de los impuestos que le saca a la gente, en realidad son dos esferas que no son complementarias, son opuestas. Hay una que vive a expensas de la otra. Ahora, esto es muy importante. Si ustedes se fijan, la construcción política de Javier Milei, y acá sigo contestando tu pregunta, es la más violenta de la democracia moderna. ¿Qué quiero decir? Ustedes fíjense, para no dar muchas vueltas ni tecnicismo, porque podría hablar de la construcción hegeliana del materialismo histórico, marxista, de tesis, antetesis y síntesis. No, pero él, ¿qué hace? Él confronta permanentemente. De un lado está él, que nos viene a salvar, que es una bisagra en el tiempo, contra todos los políticos, que, a ver, es todo culpa de los peronistas, cosa que no es verdad. Es culpa de todos los zurdos, que son resentidos, son envidiosos, son celosos, son inferiores en lo estético, son inferiores en lo moral, o sea, etcétera, etcétera. No hace falta extenderse más, la gente entiende a qué me refiero. Vive agrediendo, insultando al que piensa diferente. Son los economistas mandriles, son los periodistas ensobrados, son los empresarios chorros que estafanan, o sea, todo es así. Esto es importante. Milei no cae de un paracaídas, recoge algo que está en la sociedad y que es simplemente el punto final de algo que empezó a construirse cada vez en forma más agresiva y fuerte desde las elecciones del 2015 para acá. Ahí se plantea nuevamente la grieta
ahí se plantea nuevamente, violentamente, el Boca River, el blanco-negro, que nos retrotrae a lo peor de la Argentina de 1930, 1982. Conservadores contra socialistas, peronistas contra gorilas. Bueno, si ustedes se fijan, en 2011, y miran quiénes fueron los candidatos, no pasaba eso. Si ustedes se fijan, en 2007, quiénes fueron los candidatos, no pasó esto. Milei es la demostración cúlmine del crecimiento de la construcción política e institucional violenta, y es la más violenta de la democracia moderna. Argentina, si quiere mirar para adelante, sí, y lograr que la economía funcione mejor, tiene que desandar este camino y empezar a andar un camino donde las construcciones políticas no sean violentas. ¿Por qué? Porque donde hay violencia permanente y creciente, la gente se asocia menos, coopera menos entre sí. ¿Qué quiere decir? Hay menos contratos de comercio, hay menos contratos de producción, y por ende hay menos contratos de trabajo. Se vive peor. Sí. A partir de la violencia política nos empobrecemos. Bueno, de despojar de cualquier tipo de política, me parece, ¿no? Política partidaria. Punto número 1, las universidades no son gratis, se pagan. Bueno. Las pagan entre todos. Seguro. No, bueno, no. Vos me hablas de que no respeta las leyes. Sí. Bueno, no solamente no respeta esas, no respeta varias ahora leyes. Por ejemplo, no solamente no paga cosas que debe pagar legalmente, como estas, sino, por ejemplo, no paga, se queda con recursos que son de las provincias, se queda con recursos de los municipios, se queda con recursos de asignación específica, como por ejemplo, redondeando, todo el mundo cuando carga un auto, el combustible, sí, paga 500 pesos, sí, por cada litro, para que eso sea aplicado a que se arreglen las rutas, y el gobierno nacional lo recauda y no lo gasta en la ruta ni lo transfiere a la provincia para que se gastado en las rutas. Ahora, esto es algo, lo grave de esto es que esto es algo transitorio, no es permanente, porque la justicia, ¿por qué permite esto? La justicia en el fondo permite esto porque la justicia no es independiente del poder ejecutivo de turno y siempre convalida en grandes proporciones los deseos del poder ejecutivo de turno. Ahora, todos estos recursos que el gobierno nacional no cumple con lo establecido legalmente, el gobierno nacional en el futuro, con otra camiseta, lo va a tener que devolver, y lo va a tener que devolver con intereses. Si tenemos un gobierno que en lo fiscal miente diciendo que tiene un superávit que no tiene, porque no paga cosas que tiene que pagar, que después se la van a reclamar y la va a tener que devolver, y va a tener que gastar dinero con creces, este es el punto. El gobierno de Javier Gerardo Milei está transfiriendo gasto público y por ende presión tributaria del presente al futuro. Este gobierno está asegurando que a futuro haya un aumento de gasto público, un aumento de alícuotas, un aumento de presión tributaria y de base imponible. ¿Ok? A futuro el Estado va a volver a gastar mucho más y vamos a tener que pagar más impuestos y más impuesto inflacionario por culpa del actual gobierno de Javier Gerardo Milei. Diego, sabemos que está con agenda apretadísima. Le quiero hacer una última pregunta. ¿Quién es Karina Milei? ¿Usted la conoce tanto como a Javier Milei? Sí, sí. ¿Y cómo la definiría? Una persona intelectualmente muy mediocre. ¿Y es verdad que tiene tanta incidencia sobre Javier Milei? Acá hay otra mentira. Es mentira que la jefa. Javier le cede lo que a él no le interesa. Todos los temas que le interesan, el jefe es él, y Karina actúa por cuenta y orden de él bajo las reglas y los mandatos de él. Clarísimo. Okay.
Diego, le agradecemos enormemente habernos dado estos minutos y lo comprometemos, por supuesto, para una nueva charla. Usted conoce mucho y tiene mucho por contar todavía. Bueno, un placer. Que tenga un buen día. Hasta luego. Diego Giacomini,